Frila nos dirige en una oración. El Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana voy a leer unos versículos de la Biblia y dice así la palabra de nuestro Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos a mis oídos a la oración de este lugar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por esta hermosa mañana y por prestarnos la vida, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos prestas la vida, Señor, también porque nos da la salud, Señor. También te ruego, mi Dios y Padre Santo, por este pueblo, mi Padre bendito, para que tú lo libres de toda enfermedad, Señor, de ese virus que anda, mi Señor. También te damos gracias, Señor, por poder hablar de tu palabra, mi Dios y Padre Santo. También te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están ahorita en aflicción, mi Dios y Padre Santo. Ayúdalos, Señor, y también guárdalos de todo pecado, Señor, de todo mal pensamiento. Y también, Señor, ayúdanos, Señor, para permanecer siempre fieles ante ti, mi Señor. Y también, Señor, libra a este pueblo de ese virus que anda, mi Señor, y a todos tus hijos, mi Señor. Ayúdanos y guárdanos, porque te lo pido orando en el único y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tener nuestra lectura ahí en 1 Corintios 15. Y vamos a leerlo del 1 al 26. Yo lo leo y ustedes pueden seguirlo con su vista. Dice en el nombre de Jesús, 1 Corintios 15, del 1 al 26. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Bueno, así como estamos, pues estamos en familia. Vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Dios.
Primero vamos a cantar Cristo moriste en una cruz, porque pues estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo pues ha resucitado, Él vive. Entonces vamos a entonar Cristo moriste en una cruz. Les pedimos que pues a los que nos escuchen pues también puedan entonar así como nosotros esta alabanza a nuestro Dios. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser Bueno, también vamos a entonar Cuando yo sentí el amor de Dios. Cuando yo sentí el amor de Dios, Él me demostró en la cruz. Cuando yo sentí en mi corazón Jesús por mí murió. Tan grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí así, siendo lo que soy es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias Señor por tu amor. Hoy saltan santo domingo día ante el Padre que es Jesús. Él me quiere mirar a ti, su justicia encontró. Tan grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí así, siendo lo que soy es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias Señor por tu amor. Bueno, también vamos a entonar Cuán grande es Dios, porque pues nuestro Dios es real, es el único Salvador, y vamos a entonar esta alabanza. Cuán grande es Dios. Vestido en majestad, la tierra está, la tierra está.
nos permite volver a alabarle, poder amanecer el día de hoy dándole gracias a Él por todas sus misericordias. Y pues voy a dejar lugar a mi esposo para que nos traiga pues la palabra de Dios, el mensaje del día de hoy, que se encontrará en 1 Corintios 15. Que Dios les bendiga. Amén. Buenos días, esta mañana vamos a orar. Señor, en esta mañana me acerco a ti para pedirte que tú nos cuides, nos protejas, también que cuides a este pueblo, a este país y a todo el mundo. Señor, también te pedimos por aquellos enfermos que están en los hospitales o en sus hogares. También te pedimos que supla también las necesidades de cada uno de los que se encuentran en dificultades. También te pedimos, Señor, que tú los libres de cualquier mal. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, también tenemos a ti de nuestra parte, Señor. Te pedimos también que nos sigas ayudando como hasta hoy. Nosotros te lo pido orando en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí en 1 Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, el día de hoy recordamos la resurrección de Cristo, pero también Cristo hizo dos cosas que quizás nosotros no comprendamos la resurrección, pero la resucitación sí la comprendemos, porque en la Biblia aparecen varios resucitados, pero los resucitados son las personas que vuelven a la vida, pero vuelven a morir. Y el único que ha experimentado la resurrección es Jesucristo, que dice que Él es la primicia de los que han de vivir. También la resurrección significa que vuelves a la vida, pero ya no vuelves a morir. Entonces Jesús resucitó, pero también tuvo la resurrección de entre los muertos. Y esto vemos, también dice que en el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y una de las cosas que, ¿por qué se apareció? Se les apareció a los discípulos, también a Pedro y a 500 personas que estaban reunidas. Pero también vemos que cuando se les aparece había también incredulidad de que estaba vivo. Tomás decía: Señor, si tú realmente eres, o si realmente estás vivo, deja que yo te toque, deja que yo vea que estás verdaderamente vivo. Y la verdad, no creemos nosotros en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, porque un Dios muerto no puede hacer absolutamente nada. Entonces el Dios vivo puede hacer muchas cosas. El Dios que creemos nosotros ya no está crucificado en aquella cruz, como algunos a veces lo ponen ahí crucificado todavía, pero Dios no está crucificado. Dios fue crucificado, pero al tercer día dice que resucitó y también tuvo la resurrección. Y también, si nosotros no creyéramos, en vano es esa creencia, porque creemos en un Dios que no puede superar o no puede vencer la muerte. También dice ahí: después apareció a Jacobo, después a los 12, y por último dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bueno, quizás nosotros pensamos que a Dios no se nos ha aparecido así como Pablo se le apareció y tuvo un encuentro con Dios, y Dios le dijo: ¿por qué me persigues? Quizás antes no teníamos la clara visión de ver con claridad que Dios está vivo. Quizás nos enseñaron en un Dios muerto, un Dios crucificado, que muchas veces lo hemos visto ahí puesto en la cruz, pero Dios no está ya en la cruz, sino que venció la muerte, y también la cruz de ese lugar fue quitado, y al tercer día fue resucitado.
Y cuando fueron a buscarlo ya no estaba en la tumba, fueron las mujeres y después se desapareció también a sus apóstoles y también a varias personas. Entonces, ¿para qué se les apareció Dios? Para ver lo que Dios había prometido, que Él había de resucitar entre los muertos. Y también vemos ahí, dice en el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ahorita en este momento dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe es aquello que nosotros no podemos ver, pero sí lo damos por hecho. Nosotros no podemos ver a Jesús o plasmarlo, como dijo Tomás, que dijo, si yo necesito ver para creer, y nosotros no. Dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Entonces esto es nosotros, los que estamos en la actualidad. También dice ahí, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, el trabajo de nosotros no es convencer a las personas, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar la semilla, llevar el Evangelio de Cristo resucitado, de Cristo en la resurrección, que Cristo venció la muerte. Ese es el Evangelio que nosotros debemos de llevar, a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. También dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Pero si predicamos de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces, dice, nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó y si Cristo no se levantó de los muertos, pues nosotros ¿para qué seguimos a alguien que está muerto? Seguir un hombre común y corriente como nosotros, que morimos y quedamos postrados ahí sin ninguna seguimiento, sin ninguna facultad de extraordinario en nuestra vida. Pero Dios fue algo extraordinario que trajo la resurrección, que próximamente en un tiempo más adelante la vamos a disfrutar. Pero muchos de los que estaban en esta tierra pudieron ser partícipes de resucitar, pero volvieron a morir. Está Lázaro, que ya no se volvió a ver de él después de muchos años, pues volvió a morir. Y muchos de los que Dios había resucitado, pero el único que ha hecho la resurrección es Jesús. Y esto es lo que nos enseña a nosotros, que próximamente es los mismos pasos que Jesús murió, pero también dice resucitó y tuvo la resurrección. En otras palabras, ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Dice también, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan, si en verdad los muertos no resucitan, entonces si nosotros no estamos conscientes de la resurrección de Cristo, entonces vana va a ser nuestra predicación. También dice ahí, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no murió y resucitó y tuvo la resurrección, entonces nuestros pecados están todavía vigentes. Porque la sangre de Cristo dice que nos limpió de todo pecado. Entonces, si Cristo no murió y resucitó y tuvo la resurrección, entonces nosotros no fuimos perdonados. Porque se necesitaba un sacrificio para perdón de nuestros pecados, para restaurar nuestros pecados. Entonces, si nosotros no reconocemos el sacrificio de la cruz, pues vana es nuestra fe, vana es nuestros pecados perdonados. Entonces no estamos perdonados todavía, pero nosotros no somos de los que no creemos que Jesús no resucitó, ni tampoco de los que no creemos que Jesús hizo la resurrección.
sino que creemos que Jesús resucitó y también está a la diestra del Padre. Y dice que Él intercede por nosotros. También dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces diríamos, si no, las personas que no creen en la resurrección de Cristo, entonces todos morimos y quedamos en la tumba. Ya no hay nada que hacer. No hay otra vida, no hay otra vida eterna como Dios nos ha prometido. Entonces quedaría en la tumba todos los seres humanos que vivimos en este mundo. Pero Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, dice, y tampoco creemos que ahí queda todo. Dice también, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como Adán entró la muerte a todos los hombres, también la resurrección entró por Jesucristo. Dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice también, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, el postrero dice que la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Cuando Cristo ya venga, ya no va a haber muerte. Cuando Cristo ya esté reinando, va a haber muertes antes de que Él venga, va a haber muchas muertes, pero nosotros no estamos diciendo que no vamos a morir con este cuerpo que tenemos, sino que vamos a ser vivificados en Cristo. Porque dice que en nosotros ya no vivimos, sino Cristo vive en nosotros. Y dice también que si nosotros creemos en la resurrección, seremos vivificados junto con Él. Entonces, si nosotros creemos que Jesús se levantó de los muertos, algún día ese mismo proceso que Dios hizo en la tierra, de morir y resucitar y tener la resurrección, es lo mismo que nos va a acontecer a todos aquellos que tienen la fe puesta en Jesucristo. Por eso dice que si nosotros no creemos que nos vamos a levantar de los muertos, pues no alcanzamos esa salvación, no alcanzamos esa resurrección. Pero si nosotros creemos que vamos a tener esa resurrección, que vamos a ser resucitados y que vamos a estar con Él reinando, entonces sí vamos a alcanzar. Entonces tenemos que creer con todo el corazón en aquel Dios vivo. Ya no creer en el Dios crucificado, no creer que está todavía puesto en la cruz, sino que Él resucitó, así como estaba escrito, al tercer día Él se levantó de entre los muertos y habitó en esta tierra y se mostró a sus discípulos y también a las personas. Y a Pablo, por último, también le dice que se le presentó a él con un plan. ¿Cuál era el plan? De ser utilizado, de ser usado para la obra de él. Entonces nosotros fuimos vivificados también por él para llevar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El de Cristo resucitado, no crucificado. Crucificado sí podemos mencionar que fue un proceso de crucificar y luego de morir, pero también de resucitar. Así como cuando nosotros nos bautizamos, decimos que fuimos muertos, pero resucitados a esta nueva vida. Entonces Dios nos da una nueva vida cuando nosotros venimos a Él y podemos ver que esa vida está en Jesucristo. Ya dice que ya no somos muertos, sino que somos vivificados. Entonces, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que Dios nos lo da. Entonces, así es, la fe es la certeza de lo que nosotros podemos esperar, la convicción de lo que nos espera. Entonces, hay que tener esa fe puesta, no como Tomás, que dudaba que si había resucitado, sino que Dios les mostró en aquel tiempo de que esas dudas fueran, pues, ¿cómo se dice? Las dudas fueran cubiertas de verdad, que le dijo: Señor,
mete aquí el dedo en mi costado, y el Señor le mostró que estaba siguiendo a un Dios vivo. Entonces, nosotros no podemos pedir esa señal de decir, Señor, si no te toco, si no entra mi dedo en tu costado, entonces, pero sí le podemos decir, Señor, muéstranos tu poder, tu grandeza, y lo podemos ver en su palabra, que dice que el oír la palabra de Dios nos hace ver con los ojos del alma. Entonces, el oír, dice que la fe viene por el oír, y oír ¿qué cosa? El oír viene también por la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude a oír su palabra, a oír y tener más fe en Él. Pero ¿por dónde vamos a tener la fe? Por medio de su palabra. Entonces, que Dios los bendiga, y esta es el día de que recordamos la resurrección de Cristo, pero no para pensar en un Dios muerto, sino un Dios vivo que está al tanto de nosotros y que cada día nos muestra que Él está vivo. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta mañana me acerco a ti nuevamente, Señor, para pedirte, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Le damos gracias, Señor, porque no solamente fuiste a la cruz a morir, sino también a vivir también, Señor. Fuiste crucificado, y dice ahí la palabra tuya, Señor, que al 3 días resucitaste, y no solamente resucitaste, también tuviste el proceso de la resurrección. Que esto nos muestra que de la muerte podemos vivir, de la muerte podemos resurgir, y que de la muerte, Señor, que tú mostraste en esa cruz, trajiste salvación. Que también la muerte de nosotros algún día es para vida. Dice Pablo que quisiera estar ausente y presente a ti, Señor, pero mientras que estamos aquí en el cuerpo hay que ser agradables a ti, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido tener salud, tener todo lo necesario para nuestras vidas, pero lo más importante es la muerte tuya que nos trajo la vida eterna, Señor. Te damos gracias porque esa vida eterna ya gozamos de tener en nuestra vida, pero algún día la vamos a disfrutar junto contigo, Señor. También te pedimos que tú nos sigas ayudando a llevar este evangelio a otras criaturas, Señor. Todo te lo pido orando en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.